got something that might interest you. Muy buenas gente y bienvenidos al cuarto vídeo de la sección Ship Factory. Esta es una sección del canal donde analizamos las relaciones entre distintos personajes y aclarar que no solamente en un contexto romántico, ya que un shipeo puede abarcar mucho, desde la rivalidad, enemistad, toxicidad, entre otras. Más que nada para aclarar este aspecto, y no es que solamente una relación amorosa es lo único que puede salir de la creación de los fans en cuestión de un shipeo. También es muy importante que sepáis que va a haber en este vídeo una cantidad de spoilers en relación a la serie de Shingeki no Kyojin o Ataque a los Titanes, sobre todo de la trama y de los personajes que vamos a analizar. Así que gente, es importante que no veas este vídeo si no tienes dentro de cabe pues la trama bastante más al día. Y es que en esta ocasión vamos a analizar el Siegfried, que es la relación hipotética entre Sieg Jaeger y Frieda Reiss. Ahora entenderéis a qué me refiero con esto último. Sin más dilación, comencemos. Comencemos a hablar de Sieg Jaeger. Este personaje es uno de los antagonistas más importantes en los últimos arcos de las murallas, es decir, antes de todo lo que teníamos en relación después del mar. Siendo el comandante de la unidad guerrera, pero enfatizando un poco más atrás en su pasado, es un chico que en realidad solamente quería tener una vida normal. Pero sus padres solamente lo veían como una herramienta para recuperar la gloria perdida del Imperio Erdiano, y esto pues hizo básicamente que no viesen lo que era su propio hijo, ni tampoco le procesaban el afecto que él necesitaba. Solamente estaban buscando que él se convirtiese en una especie de héroe porque era el elegido y no sé qué movidas más. Claro, todo esto pues dentro de cada vez no le interesaba a un niño que lo único que quería pues era simplemente salir a jugar a la pelota con su padre, porque veía que fuera de casa tenía lo que no tenía en su interior. Todo esto hizo que Sieg al final viese una figura paterna en Tom Chaver, que era el portador de Titan Bestia en ese entonces, y que después de Sieg Jaeger descubrir por pura casualidad que sus padres podían ya ser localizados como restauradores, pues esto haría que tanto sus padres como él y toda la familia pues serían enviados a la isla para convertirse en titanes. Claro, esto hizo que Sieg se tuviese que despedir de Tom Chaver, pero le dice que había una forma de poder solucionar esto, y es que tenía que vender a sus padres, ya que si los traicionaba pues podía salvarse él al igual que sus abuelos, porque en verdad los iban a descubrir tarde o temprano. Entonces la elección que tomó Sieg pues permitió salvar más vidas de las que se pueden haber enviado en ese entonces. Después de todo lo sucedido, pues sí que empezó ya su camino como guerrero. Lo único que la diferencia es que ahora estaba más respaldado por Tom Chaver, que sí que lo trataba pues más como un hijo. Y aquí tenía una meta mucho más clara, que era lograr la eutanasia erdiana, necesitando a alguien que tuviera el titán fundador y que además fuera de confianza. Y este plan estaba impulsado bajo la creencia de que los erdianos jamás podrían tener una vida en paz, porque solamente son ellos los que se pueden convertir en titanes, y siendo esa la razón de que el mundo siempre esté buscando exterminarlos. Es por eso que el propio Sieg Jaeger considera de que si los erdianos desapareciesen del mundo, con el paso de las décadas, al volverlos estériles, utilizando el poder del titán fundador, pues finalmente habría una paz en el mundo. Pero esto en realidad sería un poco contraproducente, porque es el mismo ejemplo de pensar que una raza es la culpable de todo, y no. A fin de cuentas el ser humano es así de conflictivo, y puedes ver la historia de la humanidad como ha sido así. Si no son los erdianos, será otro motivo el que tengan para luchar, y hasta el propio autor nos ha dado la razón en ello. Pasemos a hablar ahora de Frieda Reiss. Es un personaje que considero muy importante para el desarrollo de la subtrama de Eren Jaeger e Historia Reiss en el arco de Insurrección. De lo que sabemos de ella sí a nivel importante es que poseyó el titán fundador durante los 3 años que fue la reina de las murallas, siendo este periodo desde el año 842, después de haber sucedido a su tío Uri Reiss, hasta el año 845, donde al final pues fue asesinada junto a casi toda su familia por Grisa Jaeger, exceptuando Rod, que pudo llegar a escapar por pura suerte. Tenemos el porqué de que Frieda, sea un personaje tan importante, es porque guarda muchísima semejanza con un Reiss en el punto de ser comprensiva y no ser tan, digamos, radical, al punto de que todos los demás humanos que no sean, digamos, de su estatus, por el tema de la sangre real, pues no merezcan ese respeto, o que hay personas que deben simplemente ser asesinadas, como el caso de los Ackerman. Y esto es algo que se ha demostrado muchísimo con el personaje de Frieda, porque ella era la única de su familia que le prestaba una atención desinteresada a Historia Reiss, ya que esta pues estaba siendo repudiada por su familia. Y esto es una cosa que a mí me parece pues bastante injusto, porque en cierta forma Historia no eligió la manera en la que nacer. Lo que sabemos es que en sí, pues Rod Reiss estaba de bajón, se dejó llevar por su sirvienta en una noche de pasión, tuvieron básicamente Historia, y lo que hizo él pues básicamente pues para escabullir el bulto y quitarse el marrón de encima, pues fue mantener a la otra vigilada en una granja, básicamente despojada de todos sus títulos y todo lo que tenía por haber sido una sirvienta de la familia real, y la niña pues básicamente igual, siendo odiada por la madre porque considera que es la razón de que ella esté ahí. Pues no haberte bajado las bragas, hija de...
En fin, volviendo al tema del shipeo, tenemos que Frieda se preocupó bastante por historia, y ya como habéis visto, pues no hay básicamente muchas razones para poder hacerlo, simplemente porque le gustaba estar con ella. De hecho, se demostró pues que leyó libros con ella y pasó muy buenos momentos. El problema es que todas estas conversaciones luego tenían que ser eliminadas por el titán fundador al utilizar el borrado de memorias, y es que en esta forma Historia no llegó a tener realmente recuerdos de Frieda hasta que pudo realmente recordarla, quién era la que estaba siempre con ella en esos momentos. La propia Frieda también había demostrado estar en puntos de quiebre mental por culpa del pacto de renuncia a la guerra, y es que esto hizo que en un determinado punto Frieda ya no volvió a visitar más a Historia y solamente pudo saber de ella cuando hizo contacto con los recuerdos de Eren y Rod, siendo el único momento en el que Historia pudo saber ya de la existencia de Frieda, y cuando preguntó por ella fue cuando descubrió la fatídica noticia de que había sido asesinada. Lo que te he contado antes es un resumen bastante breve, pero matizando los detalles importantes sobre Sieg Jäger y sobre Frieda Reis, ya que si no esto sería para otro tipo de explicado, y como vamos a hablar básicamente de los shipeos, no era necesario, digamos, profundizar demasiado en exceso sobre los personajes, sino poner directamente lo importante. Y es que una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando iba a hacer este vídeo, es que realmente después de investigar me di cuenta de que estos dos personajes, pese a que nunca han hecho contacto, en el sentido de que nunca han hablado ni interactuado, pues resulta de que tienen muchísimo en común, y es que aquí os voy a dejar aquí, pues digamos, unos cuantos puntos de cosas que he investigado, unos 9 en total, y si alguna persona pues ha encontrado alguna otra curiosidad o algo distinto de lo que tengo aquí, es libre de ponerlo en comentarios, eso sí, siempre con el respeto ante todo. Así que venga gente, vamos a empezar. Lo primero sería que Sieg Jäger y Frieda Reis comparten el mismo linaje de la sangre real erdiana, dado que Frieda es de la familia real de las murallas y Sieg de Dana Fritz, quien conserva el apellido anterior de la misma, porque para los que no lo sepan, los Fritz y los Reis es lo mismo. La única diferencia es que los Fritz, digamos que sería como los primeros, los originales, y en determinado punto, como podían volver a ser expuestos, lo que hicieron fue que dejaron a un falso rey con el apellido Fritz, y los Reis se cambiaron, y los Reis son el apellido nuevo que se pusieron para que de esta forma pues no los pudiesen, digamos, localizar. Y es que esto es una buena forma de que esté la familia real pues más oculta al tener otra clase de apellido. Y es que de esta forma pues pasaron a ser Reis y Fritz. Pero claro, como en el caso de Dina esto es porque ella viene de antes de que se fuera y que es una descendiente de que no llegó a básicamente a la isla, pues conserva el apellido original. De hecho, esto haría justamente que tienen un parecido nivel de parentesco como el que tienen Mikasa y Levi, porque son realmente parientes lejanos porque descienden de un mismo clan. La segunda de esta puede que os interese, y es que Frieda Reis, a pesar de que muriera con 18 años, si ella hubiera seguido viva en los eventos de la serie, tendría actualmente 27, y es que Sieg tiene 29 en ese mismo año, es decir, que los dos personajes solamente se llevan 2 años de diferencia. Vamos, que para los que sean amantes de los ships, porque claro, a Frieda es últimamente vista con 18 y Sieg obviamente pues con 29 ya es un señor. Entonces al ver este punto, sabiendo que Frieda pues tendría 27 años siendo más adulta, pues para los que sean más amantes del ship, pues ya lo sabéis que en cuestión de edad pues tiene su viabilidad. La tercera es que los dos poseen justamente el poder de los titanes, teniendo Frieda el titán fundador y Sieg el titán bestia, y es que esto se conecta con la cuarta, y es que hay una cosa paradójica, porque es que Frieda se le dijo que tenía el poder de un dios, es decir, el poder del titán más poderoso, y terminó siendo uno de los titanes cambiantes más débiles vistos en la serie, pero esto obviamente está justificado por su falta de experiencia, porque ella había tenido solamente su poder durante 3 años, y porque seguramente no es como que pueda estar entrenando todo el rato, o sea, es que está el punto. De hecho, Grisa tampoco me imagino que haya tenido algún momento para entrenar. Supongo que la diferencia es que que Grisa sí que hubiese tenido pues un poco de preparación militar, a diferencia de Frieda, que cosa que me hace un poco extraño, pues sería esa la razón por la que Grisa sí que pudo ganar. En cambio, Sieg tenía el titán bestia, y eso que el de Tom Chambers se consideraba que era uno de los más inútiles para las guerras, y curiosamente Sieg se le refirió por palabras del autor como el titán cambiante más poderoso de todos. Y es que después de haber visto los siguientes que terminaron en aparecer, de hecho no se quedó corto, porque al menos lo que yo creo, el titán bestia solamente ha sido derrotado por un Ackerman, bueno, por Levi mejor dicho. La quinta sería de que Sieg y Frieda tienen varios hermanos menores, pero solamente uno de ellos es reflejado enormemente en importancia para ellos, siendo Eren para el caso de Sieg y Historia para el caso de Frieda. Y es que esto es una cosa que me llama atención, porque claro, ya se sabe por parte de Frieda que, a ver, tenía muchísimos más hermanos, pero que Historia como muy importante para ella, porque sacaba parte de su tiempo para ir a visitarla. Y en el caso de Sieg también lo señalo porque obviamente ya se sabía el tema de Sieg de que Mikasa es la hermana adoptiva de Eren. Pero a pesar de todo esto, sí que animaba a Eren a que se declarase hasta la propia Mikasa, así que en cierta forma vemos que los dos hermanos se preocupan muchísimo por sus hermanos menores. 6. Es bastante curioso que Frieda terminase influyendo a Eren al punto de que este último heredó la forma de transformarse al morderse su mano.
Y claro, esto ahora lo puedes correlacionar con el punto 7, y es que aunque sí que Historia no tuvieron una interacción directa, porque de hecho estos dos personajes no tuvieron en sí un contacto de palabra ni nada, simplemente pues sucesos, realmente Historia fue parte del plan de Zeke, porque esto provocó una disputa entre los hermanos, porque Zeke lo que quería es que el titán suyo fuese dado para Historia y que ésta se terminase quedando embarazada. Y claro, o sea, si os fijáis, aquí interacciones entre los cuatro han habido, curiosamente. Y tenemos que, claro, Eren y Frieda no tuvieron dentro de cada una interacción directa. Lo único que tenemos es que en sí la disputa que tuvieron Eren e Historia fue provocada porque Historia miró mal a Eren cuando se enteró de que fue su padre el que mató a Frieda. Claro, esto al entenderlo luego ella, pues ya se acabó, digamos, pues este malentendido. Pero para que veáis que, digamos, que tanto Zeke como Frieda, así como Eren e Historia, han tenido bastante relación los unos con los otros, aunque por desgracia terminasen todos mal. En el punto 8, cuando Zeke y Eren están viajando por los caminos, el primero puede conocer por primera vez a Frieda. Claro, estamos hablando que estos son recuerdos, no tiene una interacción él con ella ni nada, simplemente escucha su ideología y sus palabras. Cuando Frieda está hablando del punto de que los eldianos pues han cometido demasiados pecados, que no se les debería merecer vivir y que si el mundo pues quiere vengarse y destruirlos, pues que ellos deberían aceptarlo porque es la única forma que tienen de limpiar sus pecados. Justamente como Zeke tiene un ideal bastante similar al que tiene Frieda, él responde después de escuchar de que se habría llevado bastante bien con ella. Y la 9 es que esto es bastante paradójico, y es que ambos personajes han terminado siendo asesinados por terceros que estaban siendo afectados por las acciones de Eren. Porque si os fijáis, Frieda fue asesinada por Grisa porque Eren lo influyó para que este luego pudiese conseguir el titán fundador en el futuro y posteriormente activar el retumbar, es decir, empezar el fin del mundo. Pero curiosamente con Zeke fue el hecho de que, a pesar de que él quería hacer otra cosa y terminó siendo traicionado por Eren, y luego más adelante tuvo que ser Levi el que lo matara para que se pudiese detener el retumbar, que a día de hoy es uno de los misterios más importantes de la serie, junto al de la silla de ruedas, pues curiosamente si os fijáis, Eren provocó la muerte de Frieda para que todo empezase y con la muerte de Zeke para que todo acabase, porque luego resulta que Eren quería que lo detuvieran. Bueno, no sé, no voy a volver a entrar en este tema porque esto ya da para otro debate. Pero bueno, para que os hagáis una idea de que básicamente Frieda y Zeke han sido como el alfa y el omega en la historia del retumbar de Eren Jaeger. Ya para finalizar, gente, nos vamos con lo que sea el desarrollo hipotético, porque hay que tener en cuenta que, primero, que este vídeo no solo que va a durar, porque es una relación entre dos personajes que no han tenido, digamos, un contacto directo. Entonces el tema de imaginarte qué relación hubiesen tenido si hubiesen llegado a medir palabra o hablar, pues es una cosa que da para bastante teoría. Así que después de investigar e intentar ver, pues, por el tipo de personalidad de ambos personajes, la relación y todo lo demás, pues antes de llegar a la conclusión final os voy a ir diciendo lo que opino a mi nivel, ¿vale? O sea, pensad que cada uno se puede sacar lo que quiera, porque obviamente pues todo esto va a ser teoría, pero voy a intentar ser lo más acertado posible, al menos en este aspecto. Así que vamos, gente, ahora con este punto. Si imaginamos que Frieda Reis no hubiera sido asesinada y que Zeke Jaeger hubiera hecho contacto con ella, considero que hay una alta probabilidad de que estos personajes hubiesen llegado a ser muy cercanos, y es que ya has visto que toda la cantidad de cosas en común que tienen que te he dicho antes. Y es que una de las primeras es eso, que justamente comparten un hermano pequeño al que le tienen mucho aprecio y buscan proteger. Y es que, a ver, obviamente, pues el tema de proteger a tu hermano menor, pues es una cosa de familia. A ver, hay diferentes tipos de relaciones, pero por lo normal, los hermanos mayores tienen que proteger y cuidar y ayudar y enseñar al pequeño. Y claro, si contamos que los hermanos pequeños ya se llevan bien de por sí, es decir, Eren e Historia, pues podemos considerar que Zeke y Frieda pues podrían también volverse más cercanos por esto. Y es que esto no es una cosa en plan irreal, es decir, si te puede pasar el punto de que tú tengas en plan una hermana pequeña, una persona que te guste tenga también un hermano pequeño, y justamente como tus hermanos pequeños hablan, tú hablas con la hermana mayor de esta, es decir, no es una cosa irreal. Entonces, pensando que si Eren e Historia se llevan bastante bien, pues no sería raro que los dos hermanos de estar vivos tuviesen contacto entre ellos. Y aparte que por todo lo demás es que es una razón bastante buena. Luego también otro aspecto interesante sería que Frieda Reis, si os fijáis, estaba influenciada por el pacto de renuncia a la guerra, y esto la hacía sufrir por el hecho de estar todo el rato atosigada con todas esas memorias en su cabeza que la quebraban mentalmente. Pero Zeke Jaeger, a pesar de que fue también afectado por ese mismo pacto, que se mostró en los capítulos finales, en los caminos, como las cadenas pues que representaban el pacto le afectaban, él mismo pudo demostrar que con el paso de las décadas aprendió cómo se rompía este pacto. Y es que sabiendo el tipo de ideal que posee Zeke, y sabiendo lo que dijo ya de Frieda de que le habría caído bien en sus ideales, no sería raro pensar el hecho de que él hubiera intentado ayudar a liberar a Frieda de esas ataduras.
Y es que esto es muy importante porque, a pesar de que Zeke tenga un rol principalmente antagónico durante la mayoría de la serie, él tiene ideales nobles, no es un personaje que se esté moviendo por la maldad y la malicia buscando hacer sufrir a los demás porque sí, sin ningún tipo de razón, como si fuese un villano de Thor 3 Ragnarok. Entonces, yo al menos lo que considero aquí es que él ha tenido que fingir mucho, porque eso sería una de las explicaciones que tiene el por qué Zeke se vio como alguien que disfrutaba esas matanzas, y es porque siempre estaba siendo observado por alguien, es decir, él tenía que aparentar en todo momento que estaba siendo leal a Marley, porque tiene que ganarse la máxima confianza ocultando así mejor sus verdaderas intenciones, y es que de hecho se demostró cuando en las partes finales llegó pues a ser bastante educado, cortés, para no levantar ningún tipo de sospecha, y cuando ya tenía todo a su favor, pues ya no le importó Marley para nada y no tuvo problemas en intentar asesinar a soldados marleyanos a sangre fría. Claro, contando todos estos datos que te he ido mencionando, el Zeke Frío considero que podría ser una relación del tipo familiar. Y ojo, cuando me refiero al tema del tipo familiar es en base a todos los datos que hemos tenido, al menos por las palabras canónicas de que se habrían llevado bien, contando los puntos en común que tienen como familia, los hermanos, poderes titán y el linaje de la sangre real herdiana. No considero que sean personajes que se vayan a llevar mal, es decir, no considero que sea una relación de rivalidad, ni toxicidad, ni nada. Puede ser una relación, pues, familiar principalmente porque son familias, son parientes lejanos. Sí que es cierto que puede empezar a lo mejor como una amistad, pueden llegar al punto de tratarse como si fuesen familia, como si fuesen primos lejanos, o en el tema del romance dependiendo de la clase de ámbito en el que se maneje. Pero claro, esto hay que tener en cuenta que los factores, el ámbito donde se desarrollan los personajes, siempre variará. Y claro, esto te da para un multiverso completamente entero. Y cuando intento hacer esta clase de vídeos, me suelo intentar centrar en un ámbito en concreto. Y aquí me he centrado básicamente en cómo sería si Frieda hubiera estado viva, pero sin poner ninguna parte más porque todo esto hubiese terminado más o menos igual. Entonces, así ya habéis visto, gente, que a pesar de que Zeke Yeager y Frieda Reiss no han tenido en sí un contacto directo, que no han medido palabra ni hablar, ya tienen muchísimo más en común que muchas otras relaciones que te puedes encontrar en la ficción y encima forzadas, porque esto es una de las cosas que a mí me molesta, cuando te intentan forzar una relación que no tiene sentido en primer lugar, porque es decir, yo me puedo creer que un personaje pueda sentir por otro que al inicio a lo mejor no le caiga bien o no le mole, porque vas descubriendo etapas y facetas de las personas, porque esto es una cosa realista. Pero que me digas que una persona, bueno, un personaje, de repente se besa con otro cuando han sido enemigos toda su puta vida, y los que hayan visto Star Wars saben a lo que me refiero, pues es como, ¿esto a cuento de qué? A ver, se entiende que se tenga que hacer a veces fanservice, que se tenga que poner cosas para que llamen al espectador, pero no lo hagas en este sentido que sea tan forzado, en plan, que no sea tan canto. Es decir, que sabemos que en películas románticas muchas veces queremos que haya un beso entre protagonistas, que sabemos que en momentos épicos queremos que hayan las escenas estas a cámara lenta. Estas son cosas de fanservice que nos agradan, pero si están bien construidas, quedan mejor. Pero bueno, la verdad es que creo que no tengo nada más que añadir. O sea, he buscado todo lo posible por el Zeke Frío, y así que no sé cuánto va a durar este vídeo, pero bueno, al menos espero que os haya gustado y sobre todo, dad like al vídeo, y si conocéis a alguien que sea fan de este shipeo, pues pasároslo. Aquí despedimos y estaré atento a vuestros comentarios por si queréis una quinta entrega de Zeke Factory con esta clase de vídeos. Y es que es muy importante que tengáis en cuenta que hacer estos vídeos no es que sea en sí difícil, sino que cuesta tener que buscar la relación entre dos personajes, buscar todos los datos posibles, todas las sutilezas. Es un trabajo que considero pues medianamente importante, porque un pequeño dato puede llegar a cambiar mucho en el desarrollo de un personaje, como cuando Zeke hablaba sobre que se habría llevado bien con Frieda. Con esto, gente, despedimos, muy buenas y hasta la próxima.